Me encontraba en un oscuro y frío laboratorio subterráneo, donde las luces parpadeantes eran lo único que rompía la monotonía de las paredes de concreto. Mi nombre ya no tenía significado, solo era un número, el sujeto 237. Había sido reclutado por el gobierno ruso en una operación secreta durante la década de 1940, una época de misterio y paranoia en la Unión Soviética. El experimento comenzó con un grupo de prisioneros como yo, todos sometidos a condiciones extremas. El objetivo era estudiar los efectos de la privación de sueño a largo plazo. Las luces del laboratorio nunca se apagaban y una serie de médicos y científicos, con rostros inexpresivos, registraban cada uno de nuestros movimientos. Al principio, la falta de sueño era simplemente incómoda. Los días se volvían borrosos, y nuestras mentes se volvían nebulosas. Pero conforme las semanas se convertían en meses, la verdadera pesadilla comenzó. Las alucinaciones se hicieron constantes. Sombras extrañas y figuras distorsionadas parecían acechar en las esquinas del laboratorio. Los susurros ininteligibles llenaban el aire, y el tiempo se volvía una espiral sin fin. Mis compañeros de experimento empezaron a perder la cordura. Uno de ellos, el sujeto 104, comenzó a arrancarse la piel con las uñas, convencido de que había insectos bajo su epidermis. Otro, el sujeto 311, se sumió en un estado catatónico, murmurando incoherencias mientras sus ojos se volvían completamente blancos. Yo mismo no escapé de los horrores del sueño privado. Mis sueños y la realidad se fusionaban en un torbellino de pesadillas. Veía a mis seres queridos como cadáveres en descomposición y oía gritos de dolor que no podían ser reales. Las luces, siempre encendidas, se convirtieron en demonios que me acechaban en cada esquina del laboratorio. La muerte era un alivio. Uno a uno, mis compañeros dejaron de existir. Sus cuerpos, ya sin vida, eran retirados en silencio por el personal del laboratorio. Nadie preguntó, nadie protestó. Éramos solo números, y la vida no tenía valor en aquel lugar. Finalmente, llegó mi turno. Las alucinaciones habían alcanzado su punto máximo, y ya no podía distinguir entre el sueño y la vigilia. En un último acto de desesperación, me arrojé contra las luces parpadeantes, esperando encontrar la oscuridad y la paz. Cuando desperté, me di cuenta de que había escapado de aquel infierno. Pero mi mente ya no era la misma. Las pesadillas del laboratorio me perseguirían por el resto de mi vida, recordándome los horrores de un experimento sin sentido, en un rincón olvidado de la historia de la Unión Soviética. A medida que envejecía, las secuelas del experimento se hicieron más evidentes. Mis recuerdos se volvieron fragmentados, y la línea entre lo que era real y lo que no se desvaneció por completo. Las pesadillas regresaban con regularidad, y a menudo me encontraba atrapado en mis propios terrores nocturnos. La historia del experimento del sueño ruso nunca salió a la luz pública. El gobierno ruso lo mantuvo oculto, como un oscuro secreto que jamás sería revelado. Pero yo, el sujeto 237, soy el último testimonio viviente de aquellos días infernales. Mi vida quedó marcada para siempre por la crueldad de un experimento que nunca debió haber ocurrido. Y aunque el mundo desconoce mi historia, los fantasmas de aquel laboratorio siguen persiguiéndome, sin piedad y sin tregua. Mis días se volvieron una rutina monótona. Aislado del mundo exterior, vivía en una pequeña casa en medio de la nada, lejos de cualquier civilización. La tranquilidad del campo solo era interrumpida por mis propios gritos en medio de las pesadillas que me acechaban. La paranoia se convirtió en mi compañera constante, y a menudo me encontraba mirando por la ventana, temiendo que los científicos del laboratorio secreto pudieran encontrarme y arrastrarme de regreso a aquel infierno. A pesar de mis esfuerzos por encontrar una vida normal, las secuelas del experimento eran ineludibles. Mis relaciones personales se desmoronaron. No podía confiar en nadie, y la sombra de la locura siempre se cernía sobre mí. Cada noche, las pesadillas volvían a llevarme al laboratorio maldito, y cada día me despertaba con un temor paralizante. Comencé a llevar un diario en un intento desesperado de comprender lo que me había sucedido. Mis anotaciones eran incoherentes, llenas de fragmentos de recuerdos y delirios. A veces, encontraba escritos que no recordaba haber escrito, como si una parte de mi mente estuviera decidida a mantener ocultos los detalles más oscuros de aquel experimento. A medida que los años pasaron, mi salud se deterioró. Las noches sin dormir pasaron factura a mi cuerpo y mente.
En mis peores momentos, consideré buscar ayuda profesional, pero el miedo a ser descubierto y arrastrado de regreso a un laboratorio de pesadilla me paralizaba. Mi única compañía era el aislamiento y los oscuros secretos que llevaba dentro. El mundo nunca sabría la verdad sobre el experimento del sueño ruso, y yo me convertí en el último testigo silencioso de una atrocidad que se perdió en la oscuridad de la historia. En mi vida solitaria, condenado a un eterno insomnio y obsesionado por las sombras del pasado, llegué a comprender que nunca escaparía por completo de los horrores de aquel laboratorio. El sujeto 237 era mi identidad, una marca indeleble que nunca desaparecería, y mi existencia era una pesadilla interminable que perdurará hasta mi último aliento.